Hola, yo soy Dominic Estefan, tengo 27 años actualmente. Estudio administración. Actualmente, bueno, me gusta mucho la música. Yo les quería comentar mi ayuno. Yo estoy hace 4 años en la misión y el ayuno ha sido muy revelador para mí porque he aprendido bastante. Eh, Estoy desde el 2022, actualmente es el 2025. Les voy a contar sobre mi ayuno. En este caso, bueno, el primer ayuno se trató de Dios buscándome a mí, ¿verdad? En este caso, vi muchas cosas muy interesantes. Desde que entré a la misión, yo buscaba a Jesús en la oración y siempre, tal vez como en las noches, bueno, siempre oraba muy tarde y también me levantaba como buscando a Dios en ese sentido, ¿verdad? Lo buscaba mucho, pero a la vez tenía mucha pereza como de hacer las oraciones. Creo que a todos nos pasa, ¿verdad? Entonces, en ese momento como que caminaba, siempre estaba como caminando haciendo oraciones, pero igual él hacía las consagraciones y demás. Pero en ese momento buscaba como un grupo de oración porque a la vez encontraba muchos grupos que no eran como no eran muy constantes a la vez. Y también en la misión yo encontré esa que me ayudó mucho a poder conectar con Jesús. Y también el primer ayuno, más que todo, fue como Dios encontrándome a mí en ese desierto que yo estaba viviendo. Jesús me metió en otro desierto totalmente de lo que era el ayuno. Ahí conocí totalmente a Dios en ese momento cuando era ministro, porque bueno, muchas veces, muchos cuentos que hay cuando uno es ministro es prácticamente que cuando uno se encuentra con Dios muchas cosas se van a caer, pero es porque Él nos quiere limpiar de las cosas que no tienen sentido, ¿verdad? En este caso conocí a Jesús siendo ministro, porque no sé, me llamó la atención en ese momento y sentí como ese llamado de ser ministro. Y ahí en ese momento de conocerlo, sentí tanta paz que como que no, tal vez como cuando uno se confiesa además, sentí demasiada paz y era, pero una paz desbordante que no tiene explicación. Una paz como de un mar que está cerca de uno y te llena de paz. Eso fue lo que sentí en ese momento, que me hizo conectar tanto con los demás también. No solo conmigo, sino poder sanar como muchas heridas del pasado también que en ese momento. Entonces era como un derrumbe total porque a la vez muchas cosas que estaban pasando en mi vida como que no tenían sentido y como muchas cosas como relaciones, finanzas y demás, como que todo se caía en ese momento. Entonces yo le pedía como a Dios como una guía en ese sentido, pero a la vez como estando con Jesús en ese momento, no entendía porque yo entre más lo buscaba no tenía sentido de más, ¿verdad? Entonces, y al encontrarme con Dios también sentí esa paz, y no solo eso, sino ver en el mantel y purificador también las manchas de sangre de Jesús. En ese momento encontré mucha sangre de Jesús en partículas muy pequeñas cuando llevaba la Eucaristía y eso fue lo que me motivó demasiado porque yo no encontraba a, no encontraba como a Dios o tal vez lo veía en la Eucaristía y para mí no tenía como sentido porque a veces yo tenía la duda de realmente Dios está en el Santísimo o no, pero al encontrarlo en ese momento sentí como una fe total de conocer a Dios y porque yo no sé cómo dudaba en ese momento de Dios, ¿verdad? Y él en ese momento llegó a mi vida a librarme de apegos y de muchos problemas que yo vivía en ese momento. Pero todos los problemas que vivía era más que todo porque yo estaba apegado hacia las cosas. Estaba apegado hacia relaciones, apegado a las cosas materiales que no me ayudan a ver claramente lo que estaba pasando en ese momento. También me enamoré totalmente de Jesús. Y también, bueno, muchas veces en este ayuno me pasaron como cosas muy interesantes como sueños o demás que tuve. También tuve, por ejemplo, que una vez fue al cuarto y encontré tirada una bolsa de pan, que como que yo lo he dejado en un lugar y de pronto está como en el suelo, entonces yo decía, como que alguien me tiró o algo así el pan, entonces para mí fue muy interesante porque nunca me pasado eso, también sentía como esa pelea dentro de mí, como yo quiero conocer a Jesús, pero a la vez eh, también el demonio me está poniendo tentaciones constantemente, de relaciones y demás,
en el camino que también tengo que rechazar. También algo muy bonito en este proceso fue el discernimiento vocacional. En ese momento tuve un proceso prácticamente de de, pero antes de ese proceso, muchas de las cosas que estaban saliendo mal, y prácticamente eran como tipo, como no solo conocer a Jesús, que en ese momento pueden entrar a conocer a Dios totalmente, pero al conocer a Jesús me hizo cambiar quién es, porque yo vivía como tal vez, como todos nosotros vivimos, como siempre, como por ser católico o por ir a misa, ¿verdad? Nada más. Pero en ese momento cambió totalmente mi vida y poder dar completamente a Dios, no solo de pensamiento o decirlo, sino como realmente encontrarlo y buscarlo en ese altar y buscar conocer historias de santos y demás. Y así. Pero también en ese momento encontré personas que también querían hacerme daño, como que tuve una relación y demás, que no me fue muy bien. Entonces en ese momento tuve ese proceso, que eso malo que hubo, que personas que quisieron hacerme daño, y me hizo catapultarme como a conocer a Jesús y tener un discernimiento vocacional. Y esto fue muy interesante porque un padre, perdón, un padre misionero, llegó casualmente a este país. Bueno, él estaba, no sé si en Venezuela o en otro lugar, no me acuerdo. Ah, no, en Argentina, estaba en Argentina. Entonces él se vino a Costa Rica y justo donde yo estaba. Bueno, este padre misionero llegó casualmente a la misa donde yo estaba y yo estaba como muy decaído en ese momento, estaba muy triste. Entonces yo estaba buscando mucho a Dios, pero él llegó a la iglesia y justo él estaba buscando como gente misionera en ese momento. Pero él estaba en otro lado totalmente distinto. Entonces yo buscaba a Dios en la misa y de pronto él dijo, buscamos gente para una misión y discernimiento vocacional. Y yo estaba justamente pensando en eso en ese momento. Y este proceso de discernimiento duró aproximadamente un año. Entonces fue no solo como ir a discernir vocacionalmente, sino que también fue un proceso de sanación de vidas, de conocer a Dios en el altar todos los días. También Él me mostró como diferentes caminos que yo podía tomar, que yo podía decir sí, esto tal vez sí, esto tal vez no. Pero al final me pusieron como un discernimiento más que todo matrimonial, ¿verdad? Pero en ese momento también hubo como otros caminos que me pusieron, pero sí, al final me puedo diseñar como ese proceso, que me ayudó bastante como a clarificar muchos caminos que yo tenía como pensado. También en estos procesos vocacionales tuve mucho tiempo con Jesús Eucaristía. En este proceso vocacional que estuve, me ayudó mucho el conocer a Dios, porque lo conocí en ese altar, que me encontré demasiado con Él en esos momentos. Y pude sanar muchas heridas que en ese momento cargaba. No solo buscaba a Dios en eso, sino también en otros procesos con otras personas. Pero puedes entrar en ese proceso vocacional y poder diseñar un proceso claro con Dios. Eso me ayudó demasiado. También conocí a un montón de personas que querían buscar su proceso vocacional. Entonces también estuve ayunando demasiado por muchas personas de las familias. Y además conocí muchas heridas que yo tenía. Y este proceso me dejó una persona que me estuvo ayudando desde que estaba, desde el 2023 más o menos, desde que empecé esta ayuda, que fue el año pasado, perdón. Más bien esa muchacha estuvo como en mi proceso vocacional y me estuvo ayudando a sanar heridas, a ver como pequeñas cosas que puede cambiar o también que podía mejorar para mi proceso. Y actualmente eso fue lo que me dejó el ayuno. Estuvo ayudando muchas congregaciones y demás personas. Esto no solo me ayuda en eso, sino que me da mucha paz, me ayuda a finalizar muchas cosas que también, que heridas que cargaba incluso. Y no solo eso, sino que perdoné a muchas personas en mi pasado. Lo hice con muchos familiares. Recuerdo como que este proceso me ayudó como a
poder escribir cartas a mis familiares, también a muchas personas, como poder escribir en este proceso de sanación, como el perdón. Más que todo, esta persona me enseñó como a yo poder perdonar a una persona, no solo eso, sino que yo agradecer también como a las personas que me hicieron daño, también como sanar o estar en ese momento que yo tuve una vida y poder estar en ese momento y poder decirle a una persona tal cosa que me pudo ayudar a clarificar muchos de los sentimientos. Eso lo hice con muchas de las personas que me hicieron daño, no solo eso, sino que poder vivir el evangelio del perdón. Entonces fue totalmente entregarme al proceso de vocacional, porque a veces yo no quería, como, tal vez mi corazón no quería sanar esas heridas que estaban abiertas, ¿verdad? O no quería entregarme a esas personas de corazón, y eso fue un abrir mi corazón en ese ayuno. Este ayuno no solo me ayudó como a clarificar muchas cosas, y después de ese ayuno tuve un ayuno de 20, que algo muy interesante que me pasó fue que de pronto como que me salió un granillo como por acá, pero ese salió de casualidad, así como un floral, y también era derivado de una apendicitis que había pasado mucho más antes. Entonces esto se me sanó totalmente en el ayuno. Yo no entendía cómo, pero el ayuno como que lo limpió. De hecho, yo hablé con unos médicos ahí de casualidad, me dijeron, no, ya se te sanó el furúnculo así como de la nada. Qué raro. Me dijeron, ¿cómo hizo usted para que se le quitara, verdad? Porque se sanó totalmente en el ayuno. Eso fue algo que me dejó el ayuno totalmente sorprendido, porque no solo ayuda como a limpiar, sino a sanar cosas, no solo espirituales, sino también corporales, ¿verdad? Y en este ayuno sí tuve como falta de disciplina, porque fue un ayuno de 20, que tuve dos ayunos de 20, porque en ese momento como que ya había habido cosas que me habían roto, ¿verdad? En ese momento, del primer ayuno. Entonces yo quería como liberarme de esas heridas, pero no sabía cómo. Entonces, en ese momento como que me metí como a relaciones casuales y demás, y también por librarme de esas cargas que tenía por personas que me han hecho daño y así. Entonces yo quería olvidarme de eso. Y también no solo eso, sino que me había vuelto más egocéntrico, ¿verdad? Centrado como en mí mismo. De hecho, yo recuerdo que entré a la misión y creo que lo dijeron que yo andaba con un arete y no sé qué, ¿verdad? Entonces fue muy chistoso eso, porque en ese momento la verdad sí era como que vivía mucho del egocentrismo, ¿verdad? Como centrado en mí mismo. Y, y eso también no solo como que me afectó a mí, sino que, o sea, yo cargaba con mucha seriedad en ese momento. Entonces no sabía cómo sacarlas, ¿verdad? Y también sentí como que en ese momento afectaba a otras personas por el hecho de no ser yo quien era yo mismo, ¿verdad? Entonces en ese momento me di cuenta que no era yo, sino que era el ego, ¿verdad? Hablando en mí. Entonces traté de sanar como muchas de esas heridas. Comencé a dar pasos en el ayuno, a cambiar hábitos. Bueno, yo soy una persona que toma demasiado café, entonces como que ya poder regular mucho más. Y ahora solo me ayudó mucho en el ayuno a regular mis hábitos, a evitar las tentaciones. Pero igual el hecho de yo mejorar como ciertos hábitos también hacía que muchas personas llegaran como a tentarme, como tentaciones de relaciones, demás, que personas que en mi pasado venían como a decirme, y vayamos allá o hagamos esto, otro, o en la misma universidad, que también en la universidad, bueno, todo este proceso también estuvo en la universidad, entonces encontraba muchas personas que vivían de cosas pasajeras también. Entonces, entre yo estaba en el ayuno, mucha gente me decía, no, no haga eso, ¿verdad? O tal vez vayamos aquí, tomemos por allá, ¿verdad? En este proceso sí fue muy difícil, porque yo sí caí en este ayuno de 20, pero también me ayudó a darme cuenta que yo era humano, que no era yo, ¿verdad? Que no era Cristo que quería hacer esto en mí, pero a veces era entonces eh, fue como entender que tenía que cerrar muchas puertas, ¿verdad? Y también sentí un dolor muy feo en este ayuno,
que fue el hecho de romper solo que yo entendí a romper el ayuno es que no solo te obliga a retroceder. Tal vez yo hice un ayuno, no lo logré, que constantemente voy a romperlo, entonces como que ya no confío en mí mismo, ¿verdad? No tengo como confianza en ese proceso de yo decir si voy a lograrlo, pero no, si caí, no voy a confiar en mí mismo la próxima vez que haga el próximo ayuno, ¿verdad? Igualmente lo volví a intentar, no me quedé ahí, hice el segundo ayuno de 40 días, de 20 días, perdón. Esos dos ayunos fueron de 20, entonces volví a comenzar y este proceso fue muy sanador porque igual pasaron muchas cosas. Después de eso vino mi ayuno de 40 días, que fue el anterior. Ese fue como que hubo muchas cosas desde que inicié ya dije no voy a esperarme a que inicien la gente, porque si no, entre más espero como que más lo voy a retroceder, ¿verdad? Entonces, en este momento que comencé el ayuno, yo decía, no voy a esperar a que Dios me llame, voy a meterme al ayuno para que cuando ya esté ahí voy a ver si Dios me dice que sí o si no. Y algo muy interesante pasaba es que incluso estando en las clases de música o algo así, de hecho algo muy chistoso es que en la clase de música la profesora nos estaba dando clases de música pero con panes y con unas formas ahí, unos barcos. Entonces decía pan, no es que. Entonces era muy chistoso porque yo estaba en ese momento del ayuno, pero ellos no sabían. Entonces era muy bonito porque Dios me podía enseñar, entre las cosas que yo pasaba, que el decirme que sí, que Él estaba ahí presente, que ese, o sea, para mí la música es algo muy importante para mí. Entonces Dios quería meterse como en eso que era lo que yo amaba tanto. Quería meterse y hacerme entender que el ayuno estaba bien. Y no solo porque no solo fue como eso, sino que también yo veía como diferentes youtubers y demás. En ese momento hablaban de pan y yo no entendía cómo, ¿verdad? Entonces era muy interesante que Dios se metía mucho en mis cosas. Como que no era yo ahora buscándolo, sino que era Él buscándome a mí. Y era muy bonito porque y algo que me enseñó mucho aquí el padre Claudio es abandonarse totalmente en Él. Entonces eso me enseñó ya lo estaba viendo en este ayuno de 40 días, y el abandonarme totalmente en Él me hizo, tal vez en ese momento no entendía que me estaba abandonando, pero el abandonarme totalmente en ese momento me hizo entender muchas cosas que muchos de nosotros no entendemos, que es la presencia de Dios en la paz, en el día a día, que a veces uno ve un pequeño acto y sabemos que ya está Dios, pero otra persona no ve ese pequeño acto como que Dios está ahí. Y en ese momento fue entender muchas cosas que yo vi en el día a día, que Dios estaba ahí, que Dios estaba mostrándome su amor constantemente. Y esto a mí me afectaba demasiado, porque yo era como, antes no lo encontraba, y ahora era como encontrarlo en cada cosa, y me sorprendía y me ponía a llorar porque yo decía, ¿cómo Dios me ama tanto? ¿Cómo Él está en algo tan pequeño? O algo así me impactaba demasiado, que para mí era como Dios me ama, era como específicamente Él me creó para amarme, ¿verdad? Entonces para mí no tenía sentido porque era una respuesta de Dios a la pregunta que yo le hacía. Pero no solo eso fue algo que me dejó este ayuno de 40 días, sino que también fue las dificultades. Que en ese momento también mucha gente, como en el trabajo, se puso, bueno, en este caso una jefa se puso en contra mía, como el trabajo hizo como tratar de ponerme una zancadilla, ¿verdad? En el trabajo y demás, ciertos problemas. Y en ese momento yo leía la Biblia y fue muy interesante porque el versículo de la Biblia me dio prácticamente la palabra que yo estaba buscando. No me acuerdo exactamente el versículo, pero en ese momento Dios me habló. Y lo que pasó es que la muchacha como quería meterme como en problemas a mí en el trabajo porque no había nadie. Entonces ella aprovechó como querer ponerme problemas. Y yo, tranquilo, y estoy. Y yo salí un momento afuera y en ese momento llegó una persona como a hablarme a mí y decir como si fuera que Dios me mandara a alguien en ese justo momento que pasó el problema, como que justo llegó alguien y me aconsejó y todo y después se fue. Entonces fue muy chistoso porque solo llegó como a eso esa persona justo, y después ya fue muy interesante porque bueno, el siguiente día sí y lo hablamos con el jefe y todo, y sí la molestaron, ¿verdad? Y eso fue una gracia que Dios me dejó porque prácticamente fue el abandono total de Dios, porque en ese momento tal vez no entendía lo que estaba pasando,
pero ya después, al día siguiente, se clarificaba todo, ¿verdad? Entonces es muy bonito porque cuando uno deja las cosas en Dios, Dios, bueno, dice en la Biblia que él te va a ayudar, que no hay que decir nada porque él no te va a ayudar. Él me ayudaba totalmente en todo, en las cosas que yo no hacía nada, él me ayudaba completamente en las cosas que me pasaban, ¿verdad? Y muchas de las cosas salían a mi favor gracias a poner mi fe en Dios. Y también muchas de mis acciones mejoré en la disciplina, en este caso de 40 días. Recordar esos ayunos anteriores, como el dejar el pasado del fracaso. Y para mí eso es el ayuno, como entender que el ayuno es un proceso tan largo que nos ayuda como a entender que es un proceso que te va a ayudar a ser más exitoso en la vida. Que el hecho de romperlo es ya un fracaso, ¿verdad? En ese sentido. O no, ¿verdad? Es acercarnos más a Dios. Pero el ayuno me ayuda a ser más disciplinado en las demás acciones porque solo esa acción de yo también estaba arreglando otras acciones en mi vida también, entender mejor a mejor Jesús como ese modelo de dominio propio. Y también comencé a amar el ayuno, que fue un fruto que para mí se me complicaba mucho, pero el ayuno que lo comencé a amar y también a encontrar a Jesús como esa persona que te da claridad en las acciones, en todo, y también me ayudó a renunciar totalmente a mí mismo. Entonces para mí fue un acto de entrega y total a Dios y continuar el proceso actualmente con el proceso de sanación de heridas y también de reconciliación con mi familia también. No necesariamente porque estuviéramos peleados, sino que más que todo nosotros nos pudimos eh, encontrar o poder dialogar mucho más con la familia, que tal vez en ese momento no se podía, porque también habían como ciertas heridas en la familia. Entonces fue como yo poder conectar mucho más con familiares o poder hablar problemas que habían en el pasado y demás. Entonces, este proceso me ayudó demasiado. Y también en este proceso hice un ayuno de redes, que me ayudó como a evitar todas las distracciones y tentaciones que había en ese momento. Y para mí no, siento que no es como único a decir, o sea, voy a hacer solo el ayuno, sino que también, como nos enseña mucho en la misión, es hacer no solo ayuno de pan y agua, sino ayuno de todo, como ayuno de las redes sociales, ayuno de las adicciones, o ayuno de cualquier cosa que te esté causando problemas, ayuno de apegos, ayuno de todo. Y es un abandono totalmente, que tú dices, me voy a abandonar completamente en Dios y Él va a hacer todo por mí porque Él es Jesús viviendo en mí. Entonces en ese momento escuchaba oración de Jesús, misión Rugo. También esto me ayudaba como a mantenerme firme en Dios. Y no solo eso, sino que ayuda a aconsejar a personas en temas de relaciones y demás. Por ejemplo, lo que Jesús me enseñaba, puede ayudar a estas personas que pasan por muchas dificultades. Y yo decía, yo estuve ahí, o yo estuve en esos momentos en el pasado, entonces todo lo pasado me ayudó como a fortalecerme. Entonces para mí tenía mucha claridad. Al yo comenzar el ayuno, fue muy interesante porque Jesús me encontró en un momento de debilidad en mi vida. Entonces en ese proceso del ayuno constante y demás, Jesús fue encontrando y me fue fortaleciendo. Mientras yo ayudaba a otras personas, me fue ayudando a mejorar muchas de mis áreas. Entonces ya estoy como en un lugar que yo puedo decir, puedo ayudar a otras personas que yo recuerdo que estoy en ese momento antes del ayuno. Y esto fue muy clarificado porque ahí en las heridas Dios tiene una misión muy particular para nosotros. También tenía experiencias profundas espirituales, que por ejemplo, tenía sueños muy pesados, como a veces del infierno, cosas así como, o tenía visiones del futuro o cosas que iban a pasar. También soñaba con perder el ayuno, que esto me ayudaba mucho a mantenerme constante en el ayuno. Este ayuno también me dejó mucho en lo que son las letanías de la humildad, que me ayudó a mantenerme enfocado en Dios, no solo en mí. ¿Verdad? Esto yo siento que es lo que deja el ayuno, no solo enfocarte en uno. A veces uno pone la fe en uno mismo, o pone la fe en otra persona, en tus papás o demás. Pero el hecho de ponerlo en Dios y
ser humilde, como María me hace tener esa guía y poder estar firme en la fe y no caerme porque yo sé que en Dios nada se va a mover. También encontré en ese ayuno el amor en Dios en mí y también en este caso me sentía muy vulnerable porque yo, bueno, yo iba mucho al gimnasio y demás, y entonces no me gustaba como sentirme como más, como menos, como más cuerpo antes. Entonces me sentí como más vulnerable en ese sentido que también no solo hizo encontrar la vulnerabilidad en Dios, en esa cruz, y reflejarme totalmente en él. Entonces el ayuno eso es lo que ayuda, o me ayudó, que es integrarme totalmente no solo en este ayuno, sino en la debilidad de Dios en ese momento. También pasaba en este ayuno dolores de garganta y oídos, que cuando comencé, eh, no sé por qué me daban, pero era muy fuerte, dolores muy fuertes, dejando y más que yo decía, no voy a terminar este ayuno, no sé cómo voy a hacer, pero dolía demasiado, pero yo siento que era Jesús sanando muchas cosas de mis heridas y mi pasado. También en este proceso fue muy bonito porque pude hacer el ayuno de San Pablo, de los 3 días de ayuno, que eran sin nada. En este momento entré a un retiro que era de hombres, que el retiro se llamaba Ser Hombre Nuevo. Y esto fue muy interesante porque el ser hombre nuevo eh, me, me acordaba cosas del primer ayuno, porque el primer ayuno, cuando yo comencé a hacer el primer ayuno, una de las primeras frases que me salieron fue ser hombre nuevo. Y recordar ahora que volví a encontrar a ese hombre nuevo en este retiro, porque nos dijeron, no, no vamos a hacer nada, va a ser por un lugar que no saben, entonces, y la primera frase que encontramos fue ser hombre nuevo. Entonces fue, yo recordaba, yo decía, sí, aquí está Dios, y también ahí di mi testimonio y mucha gente se quedó muy sorprendida de saber que yo había encontrado a Jesús Eucaristía porque eran personas comenzando en la fe y decían cómo Dios se va a hacer, va a entrar como una hostia, entonces estaban sorprendidos de eso y también les tocó mucho el corazón y para mí fue muy mucha felicidad y poder decirles quién era Dios y lo que había encontrado en él. También en este retiro de 3 días, en este ayuno pude ahorrar mucha energía. También aconsejé a muchos de los hermanos que estaban en ese momento, que por ejemplo un hermano no se identificaba con su género, entonces yo trataba como de aconsejarlo. Él me contó muchas de sus experiencias en el pasado, que pude explicarle a él quién era Jesús en su vida. Y también en ese proceso un hermano como que quiso como pelear conmigo o algo así, entonces yo también lo confronté, pero lo confronté con el tema de ser hombre nuevo. Y eso él lo tocó demasiado, que no sabía cómo actuar, no sabía cómo, cómo moverse, ¿verdad? En ese sentido, porque al confrontarlo con el ser hombre nuevo, como que quería pelear y así. Entonces, eso fue porque yo decía, yo llevo a Jesús en este ayuno, pero no sé qué voy a hacer en este retiro porque voy a encontrarme con gente que no está haciendo este ayuno y están comiendo pan y demás. Están comiendo, hay mucha comida en el lugar. Yo les decía, yo ir a acostarme porque no, mientras ellos están comiendo, pero me decían, no, tiene que quedarse aquí y esperar, ¿verdad? Entonces fue hablar con ellos y ellos se comían la comida mía y así, hacían fiesta, ¿no? Entonces, en ese momento fue yo decir, no, ver la comida y también gente que me salía con versículos de tipo, no solo el pan vive hombre y cosas así, ¿verdad? Y versículos que hablaban sobre que no es necesario el ayuno y así. Entonces esto me ayudó a ser muy fuerte mis acciones, no solo eso, sino que tener la fuerte convicción de que lo que estoy haciendo también. Y también algo muy bonito en ese proceso fue encontrar a Dios, Jesús Eucaristía. Él nos dio la oportunidad de darle un beso en la custodia, ¿verdad? Y demás. Entonces fue un momento totalmente con Dios. Es algo muy bonito que me dejó. También, bueno, me dieron una rosa en ese, que nos dijeron que era para nuestra María. Yo se la di a mi mamá. Y fue
logré sanar muchas cosas, no solo con ella, sino con la familia. En ese sentido fue encontrarme más con familiares, poder tener esa cercanía, poder más con ellos, ¿verdad? Y en este retiro también, bueno, les ayudé a componer una canción en ese momento. Fueron muchas cosas que dejó este retiro. Eh, Fue abandonarme totalmente en Dios, que no solo fue eso, sino que yo ese retiro por la fe que vi en ese momento. Y Dios en ese momento me guió porque uno no sabe lo que está haciendo en el ayuno. Entonces Dios en ese momento me guió y me guió hacia ciertas personas que tenían esas heridas, por ejemplo, el muchacho que yo les contaba que quería pelear porque yo lo había confrontado con el tema de ser hombre nuevo, y también otra persona que no se identificaba con su género y estaba muy mal. Y me encontré esas personas que estaban muy mal, y en el ayuno yo pude tocar a esas personas, y ahora que los veo, porque todavía nos conocemos y todavía hablamos, he visto que han cambiado sus corazones y se han abierto a conocer más a Dios. Entonces eso me ayuda a clarificar que el ayuno no solo te muestra a las personas y que no, sino que hacen que se abran sus corazones. También no solo el de uno, sino el de todas las personas que nos encuentran a nosotros que estamos en el ayuno. Y para mí entendí que este ayuno fue a través del dolor y de la esfuerzo. Nos ayuda a transformarnos. Y, por ejemplo, el sacrificio de la comida, de videojuegos, música, todo esto me ayudó a poder encontrarme con Dios. Cosas que yo quería en el momento, pero que sacrifiqué para encontrarme con Dios. Eh, y también este ayuno fue una práctica de renuncia a mí mismo, una renuncia constante, que era renunciar a todo lo que yo quería, a rechazar todas las cosas que me gustaban, incluso bueno, actualmente manteniéndome en el ayuno de miércoles y viernes. eh, Me ha costado demasiado, pero con el tiempo de mantenerlo, el hecho de esa disciplina me ayuda a mejorar. Y también en este uno actual he encontrado como algunas dificultades porque he podido ver como algunas heridas que he querido sanar, y también he podido sanarlas por parte de este ayuno. Y una acción que he hecho es eliminar a personas del pasado, o eliminar personas que yo digo, tal vez esta persona yo sé que me va a guiar hacia otro camino que no quiero ir, o demás. No sé. Entonces es eliminar de contactos, eliminar todo para poder ser ese hombre nuevo. Entonces para mí estos ayunos ha sido como una entrega totalmente de ser de un hombre viejo a ser un hombre totalmente nuevo. Es decir, voy a eliminar contactos, voy a eliminar. Entonces para mí fue un acto de entrega y total a Dios, y continuar el proceso actualmente con el proceso de sanación de heridas y también de reconciliación con mi familia también. No necesariamente porque estuviéramos peleados, sino que más que todo nosotros nos pudimos eh, encontrar o poder dialogar mucho más con la familia, que tal vez en ese momento no se podía, porque también habían como ciertas heridas en la familia. Entonces fue como yo poder conectar mucho más con familiares, o poder hablar problemas que habían en el pasado y demás. Entonces, este proceso me ayudó demasiado. Y también en este proceso hice un ayuno de redes, que me ayudó como a evitar todas las distracciones y tentaciones que había en ese momento. Y para mí no, siento que no es como único a decir, o sea, voy a hacer solo el ayuno, sino que también, como nos enseña mucho en la misión, es hacer no solo ayuno de pan y agua, sino ayuno de todo, como ayuno de las redes sociales, ayuno de las adicciones, o ayuno de cualquier cosa que te esté causando problemas, ayuno de apegos, ayuno de todo. Y es un abandono totalmente, que tú dices, me voy a abandonar completamente en Dios, y Él va a hacer todo por mí porque Él es Jesús viviendo en mí. Entonces en ese momento escuchaba oración de Jesús, misión Ruba. También esto me ayudaba como a mantenerme firme en Dios. Y no solo eso, sino que ayuda a aconsejar a personas en temas de relaciones y demás. Por lo que Jesús me enseñaba, puede ayudar a estas personas que pasan por muchas dificultades. Y yo decía, yo estuve ahí, o yo estuve en esos momentos en el pasado, que
entonces todo lo pasado me ayudó como a fortalecerme. Entonces para mí tenía mucha claridad. Al yo comenzar el ayuno fue muy interesante porque Jesús me encontró en un momento de debilidad en mi vida. Entonces en ese proceso del ayuno, el ayuno constante y más, Jesús fue encontrando y me fue fortaleciendo. Mientras yo ayudaba a otras personas, me fue ayudando a mejorar muchas de mis áreas. Entonces ya estoy como en un lugar que yo puedo decir, puedo ayudar a otras personas que yo recuerdo que estuve en ese momento antes del ayuno. Y esto fue muy clarificado porque ahí en las heridas Dios tiene una misión muy particular para nosotros. También tenía experiencias profundas espirituales, que por ejemplo, que tenía sueños muy pesados, como a veces del infierno, cosas así como, o tenía visiones del futuro, o cosas que iban a pasar. También soñaba con perder el ayuno, que esto me ayudaba mucho a mantenerme constante en el ayuno. Este ayuno también me dejó mucho en lo que son las letanías de la humildad, que me ayudó a mantenerme enfocado en Dios, no solo en mí. ¿Ya? Esto yo siento que es lo que deja el ayuno, no solo enfocarte en uno. Entonces uno pone la fe en uno mismo, o pone la fe en otra persona, o en tus papás, o demás. Pero el hecho de ponerlo en Dios y ser humilde, como María me hace tener esa guía y poder estar firme en la fe y no caerme porque yo sé que en Dios nada se va a mover. También encontré en ese ayuno el amor en Dios en mí y también en este caso me sentía muy vulnerable porque yo, bueno, yo iba mucho al gimnasio y demás. Y entonces no me gustaba como sentirme como más, como menos cuerpo antes. Entonces me sentí como más vulnerable en ese sentido, que también no solo hizo encontrar la vulnerabilidad en Dios, en esa cruz, y reflejarme totalmente en él. Entonces el ayuno eso es lo que ayuda, o me ayudó, que es integrarme totalmente no solo en este ayuno, sino en la debilidad de Dios en ese momento. También pasaba en este ayuno dolores de garganta y oídos, que cuando comencé, eh, no sé por qué me daban, pero era muy fuerte, dolores muy fuertes, dejando y más que y yo decía, no voy a poder terminar este ayuno, no sé cómo voy a hacer, pues, dolía demasiado, pero yo siento que era Jesús sanando muchas cosas de mis heridas y mi pasado. También en este proceso fue muy bonito porque pude hacer el ayuno de San Pablo, de los 3 días de ayuno, que eran sin nada. En este momento entré a un retiro que era de hombres, que el retiro se llamaba Ser Hombre Nuevo. Y esto fue muy interesante porque el ser hombre nuevo eh, me acordaba cosas del primer ayuno, porque el primer ayuno, cuando yo comencé a hacer el primer ayuno, una de las primeras frases que me salieron fue ser hombre nuevo. Y recordar ahora que volví a encontrar a ese hombre nuevo en este retiro, porque nos dijeron, no, no vamos a hacer nada, va a ser por un lugar que no saben, entonces, y la primera frase que encontramos fue ser hombre nuevo. Entonces fue, yo recordaba, yo decía, sí, aquí está Dios, y también ahí di mi testimonio y mucha gente se quedó muy sorprendida de saber que yo había encontrado a Jesús Eucaristía porque eran personas comenzando en la fe y decían cómo Dios se va a hacer, va a entrar como una hostia, entonces estaban sorprendidos de eso y también les tocó mucho el corazón y para mí fue muy mucha felicidad y poder decirles quién era Dios y lo que había encontrado en él. También en este retiro de 3 días eh, te ahorrar mucha energía para poder ahorrar muchos, bueno, ahorré mucha energía para poder, no se puede, vaya. En este ayuno pude ahorrar mucha energía. También aconsejé a muchos de los hermanos que estaban en ese momento que, por ejemplo, un hermano no se identificaba con su género. Entonces yo trataba como de aconsejarlo. Él me contó muchas de sus experiencias en el pasado, que pude explicarle a él quién era Jesús en su vida
Y también en ese proceso, un hermano como que quiso como pelear conmigo o algo así, entonces yo también lo confronté, pero lo confronté con el tema de ser hombre nuevo. Y eso él lo tocó demasiado, que no sabía cómo actuar, no sabía cómo, cómo moverse, ¿verdad? En ese sentido, porque al confrontarlo con el ser hombre nuevo, como que quería pelear y así. Entonces, eso fue porque yo decía, yo llevo a Jesús en este ayuno, pero no sé qué voy a hacer en este retiro porque voy a encontrarme con gente que no está haciendo este ayuno y están comiendo pan y demás. Están comiendo, hay mucha comida en el lugar. Yo les decía, yo ir a acostarme porque no, mientras ellos están comiendo, pero me decían, no, tiene que quedarse aquí y esperar, ¿verdad? Entonces fue hablar con ellos y ellos se comían la comida mía y así, hacían fiesta, ¿no? Entonces, en ese momento fue yo decir, no, ver la comida y también gente que me salía con versículos de tipo, no solo el pan vive hombre y cosas así, ¿verdad? Y versículos que hablaban sobre que no es necesario el ayuno y así. Entonces esto me ayudó a ser muy fuerte en mis acciones, no solo eso, sino que tener la fuerte convicción de que lo que estoy haciendo, ¿no? Y también algo muy bonito en ese proceso fue encontrar a Dios, Jesús Eucaristía. Él nos dio la oportunidad de darle un beso en la custodia, ¿verdad? Y demás. Entonces fue un momento totalmente con Dios. Es algo muy bonito que me dejó. También, bueno, me dieron una rosa en ese, que nos dijeron que era para nuestra María. Yo se la di a mi mamá y fue sanar muchas cosas, no solo con ella, sino con la familia. En ese sentido fue encontrarme más con familiares, poder tener esa cercanía, poder más con ellos, ¿verdad? Y en este retiro también, bueno, les ayudé a componer una canción en ese momento. Fueron muchas cosas que dejó este retiro. Eh, Fue abandonarme totalmente en Dios, que no solo fue eso, sino que yo se retiro por la fe que vi en ese momento. Y Dios en ese momento me guió porque uno no sabe lo que está haciendo en el ayuno. Entonces Dios en ese momento me guió y me guió hacia ciertas personas que tenían esas heridas, por ejemplo, el muchacho que yo les contaba que quería pelear porque yo lo había confrontado con el tema de ser hombre nuevo, y también otra persona que no se identificaba con su género y estaba muy mal. Y me encontré a esas personas que estaban muy mal y en el ayuno yo pude tocar a esas personas y ahora que los veo, porque todavía nos conocemos y todavía hablamos, he visto que han cambiado sus corazones y se han abierto a conocer más a Dios. Entonces eso me ayuda a clarificar que el ayuno no solo te muestra a las personas, sino que hacen que se abran sus corazones. También no solo el de uno, sino el de todas las personas que nos encuentran a nosotros que estamos en el ayuno. Y para mí entendí que este ayuno fue a través del dolor y de la esfuerzo. Nos ayuda a transformarnos. Y, por ejemplo, el sacrificio de la comida, de videojuegos, música, todo esto me ayudó a poder encontrarme con Dios. Cosas que yo quería en el momento, pero que sacrifiqué para encontrarme con Dios. Eh, y también este ayuno fue una práctica de renuncia a mí mismo, una renuncia constante, que era renunciar a todo lo que yo quería, a rechazar todas las cosas que me gustaban, incluso bueno, actualmente manteniéndome en el ayuno de miércoles y viernes. eh, Me ha costado demasiado, pero con el tiempo de mantenerlo, el hecho de esa disciplina me ayudó a mejorar. Y también en este uno actual he encontrado como algunas dificultades porque he podido ver como algunas heridas que he querido sanar y también he podido sanarlas por parte de este ayuno. Y una acción que he hecho es eliminar a personas del pasado o eliminar personas que yo digo, tal vez esta persona yo sé que me va a guiar hacia otro camino que no quiero ir o demás. No sé. Entonces es eliminar el contacto, es eliminar todo para poder ser ese hombre nuevo. Entonces para mí estos ayunos han sido como una entrega totalmente de ser de un hombre viejo a ser un hombre totalmente nuevo. Es decir, voy a eliminar contactos, voy a eliminar
estaba eliminando contactos, eliminando muchas cosas de mi vida, cosas que me hacían daño. Y también en este inicio de este ayuno actual, estuve como eliminando eh, fotos, cosas del pasado, muchas cosas que me hacían daño actualmente. Entonces para mí estos ayunos me han ayudado a entender que no se trata solo de uno, de los demás, sino se trata de poder conectar totalmente con Dios para poder nutrir y llenarme para poder nutrir a otras personas. Entonces, esto es un propósito, muchos pensamos que es un propósito para encontrarme yo solo con Dios, pero no es eso, sino poder llamar a otras personas, porque como nos dice Colosenses 1:16, todo fue hecho por Él y para Él. Entonces, para mí, el ayuno es como entregarme totalmente a Dios en el ayuno, no porque yo quiera o porque sea más santo o más digno o lo que sea, ¿verdad? Sino porque todo, como todo fue hecho para Él, es poder entregarme totalmente porque ese es mi destino, ¿verdad? Entonces, para mí el hecho del ayuno ha sido encontrar en Dios ese fin y ese propósito para poder entregarle mi ayuno y poderle darle gracias simplemente por el hecho de existir. Muchas gracias por escuchar Gracias por vernos. Suscríbete al canal de Misión Rúa YouTube ahora para que podamos seguir difundiendo la misericordia de Jesús en el mundo entero. Y no te olvides de compartir, darle me gusta, comentar y suscribirte al canal para ser un misionero Rúa más.